guys, welcome back to my channel. Welcome. Para mi gente que habla español, le tendré el video en español, la parte última de este video, así que no se me vayan. I was just saying you guys that I will have the video in English, the first part, which is now, and the second part is in Spanish if you speak Spanish. So anyways, let's get right into it. I did my brows because they take long, and it's basically the same process that I've been doing for the past two videos. Now we're getting straight into the eyeshadow. I'm using the ABH PRISM palette. It's my first time using this palette as well. I'm super excited because it's colorful and I love color. So I'm starting with this first shade, which is going to be my transition. This is the Eden shade, and it's just a very pretty, soft, beautiful color. I'm applying this all over the crease. As you can see, I'm using those brushes that have white bristles. These are not synthetic brushes, and I really prefer these more over synthetic brushes, you guys, because they do help blend the eyeshadow so much better, easier, and faster. Next, I'm moving on to the shade Parallel. This is a darker brown shade. I'm applying this on the crease. As you guys know, I am a huge fan of like darkening, deepening, and creating dimension on your eye look. This is going to help me create a more dramatic effect. And I'm just going in with this very small, precise brush. As you can see, I'm working the color in my outer, and then I'm bringing the rest onto the inner corners of the eyes. Afterwards, I like to start blending it outwards. That's just how I prefer to do my things. Do it however you think is best. This is just how I like to work with my eyeshadows. Moving forward, I'm just going back with that Eden shade, the first shade that we used, to make sure I'm blending everything correctly. And of course, repeating some of the first steps just to make sure that darker shade doesn't go away or washed out. Next, I'm moving on to the shade Saturn. And it's a beautiful brick bright orangey tone. And I'm just applying that right above my crease, making sure I'm blending those two shades. I cannot stress this enough. I tell you guys this all the time, and I apologize, but this is just how I really like to work with eyeshadow. I love to cut the crease. I feel like I can add more colors. I can work with it more. I can create more like fun looks and things like that. So this is just my preference. You don't have to do this, but it's just my preference. I'm gonna go back to that Saturn shade and apply it right along that cut crease that we just created. I'm doing that in both of the eyes. I'm gonna cut the crease. I'm gonna do the same process, basically the same damn thing. And then I'm gonna start adding the shade Eternal. It is a beautiful copper shade, you guys. It is so gorgeous. It has a lot more orange to it, but it's just so pretty against these tones. They look perfect. I think even leaving this here would have been perfect, but of course, you guys know I always have to add my pop of colors. So I went in with this liquid water activator pigment to create a cut crease wing, and I love the way this turned out. Make sure you guys always take your time when you're creating wings like this. At first, it did not look that pretty, so make sure you take your time when you're doing things like this. Anyways, I'm now going in on my lower lashes. I'm using the shade Sapphire. I'm applying that all over the lower lash. This is gonna be the first shade as a base. Next, I'm moving into Saturn, and this is just gonna add a little bit more color, a little bit more mixture, and more fun to the look. I'm also going to be adding a little bit of that darkest shade on the palette, brown shade, very close to my lash line, just to make sure it adds depth, it adds dimension, it looks dramatic, because that's what we're looking for here. Drama, honey, drama. Of course, cannot forget some lashes. I'm not sure what lashes I'm using because I literally lose all my lashes, you guys. But moving forward to the face now, I'm applying some primer. That's the first thing you have to do, honey. Next, I'm moving into foundation. I'm definitely not using ABH foundations today. I just want to step away from it. Just wanted to get away from it because I've been using it non-stop this whole week. But nonetheless, I'm going out with some concealer. I'm using the Tarte Shape Tape, some of you guys' favorites. I'm also using the LA Girl concealer, bronze, beautiful bronze, just to bronze up the face. I really love this. I'm also using the ABH bronzer in Saddle, and it's a beautiful bronzer. It's definitely one of my favorite ones from their collection. I have not tried all, so I will let you know which ones are my favorites. Moving forward, I'm now moving into some powder, just setting on the face, especially the areas that get a little bit oily.
I'm also applying a little bit of blush. I'm using this blush from ABH. It's in the shade Peach Love or Love Peach, something like that. I'm not sure, I'll link it down below. I'm also getting rid of all the powder by applying a little bit of ABH Dewy Set Setting Spray. I really do not recommend this product if you're very oily. If you get oily throughout the day, I do not recommend it because you will look oily, honey, okay? Anyways, moving on to some, I'm also adding a little bit of nude liner onto my waterline, a little bit of mascara, just the final touches basically, to then move on to lips. I did went ahead and mix a lip liner, a brown lip liner with this ABH gloss, which I freaking love. But this is basically the entire look, you guys. I think it's so fun, it's so pretty, and it looks stunning. Thank you so much for watching. Please don't forget to give this video a thumbs up. It helps so much. But now, babes, let's do it in Spanish. Ahora, si están preparadas, mis mujeres, le voy a dar este video también en español. Estaré comenzando con los ojos. Estoy aplicando un poquito de corrector en los párpados porque creo que ayuda bastante a sellar todo. En mi opinión, también hace que la base, las sombras se vean súper pigmentada. Hoy estaremos usando la paleta de ABH de Anastasia, la que se llama PRISM. Me encanta esta paleta porque tiene mucho color y sí es súper bonita. Comenzaré con el color Eden. Es como un rosita, papaya, no sé cómo explicarlo, pero es bien bonito. Y estaré aplicando esta primera sombra en el párpado móvil. Esta será la sombra de transición primera que estaremos usando. Luego estoy usando la sombra que se llama Parallel. Es como un color tierra, como un tono oscuro que le da dimensión a los ojos, en mi opinión. Y también hace el look que se vea más dramático. Como ya ven, estoy usando una brochita que es como estilo pincel, es bien pequeña, más para detalle. Y me gusta usar esta brocha cuando estoy usando colores más oscuros, porque ya saben que cuando están trabajando con colores súper oscuros, se hace más difícil para difumir y hacer cualquier otra cosa y aplicar y quitar el color que ponerlo. Y ahora estoy de nuevo usando el mismo color con el que comenzamos, que se llama Eden, y solamente me estoy asegurando de que todo se vea así, bien difuminado. Ahora estaremos pasando a la tono que se llama Saturn, y es un color así como bien anaranjado, bien bonito, oscuro. Y este tono lo estaré aplicando sobre arribita del párpado móvil. Y ya ven, lo estoy difuminando de la parte de adentro a la parte exterior del ojo. Este paso sí que le digo que tomen su tiempo, porque cuando viene a difuminar sombra, creo que se debe tener más paciencia para que tengan un resultado más bonito y más detallado. Ahora comenzaré a aplicar un corte del ojo o un corte del párpado móvil, como ustedes le digan, no sé en realidad cómo se dice. Ya ven aquí cómo lo hice. Y de nuevo estaremos trabajando con el tono Saturn, con la sombra Saturn de la paleta, y la estaré aplicando exactamente donde cortamos el párpado. Y como ya ven, lo estoy poniendo de la parte interior a la parte exterior con una brochita que es plana. Y siguientemente, mi gente, estoy cortando el párpado una vez más. No sé por qué, pero me encanta hacer corte de párpado. Creo que me da más facilidad para ser más creativa. En mi opinión, de verdad que me encanta y me hace más fácil para usar más colores también. Ahora estoy cogiendo una de las sombras que tiene brillito, y esta se llama Eternal. Me encanta este color copper, es bellísimo, y lo apliqué en todo el párpado donde cortamos. Para darle más color y más vida a este maquillaje, estoy aplicando un corte doble como estilo delineador en la parte donde cortamos el ojo. Como ya ven, siguientemente ahora voy a la parte de abajo del ojo, y estoy comenzando con la sombra que se llama Sphere, no sé ni cómo se dice, pero un colorcito verde así clarito, como estilo neon.
Entonces comenzaré ahora a difuminar aplicando otro tono con la sombra que se llama Saturn para darle más color y más dimensión al ojo. También apliqué un poquito de la sombra Parallel, que es el color marrón oscuro abajo de los ojos. También me apliqué unas pestañas así glamorosas como me encantan. Y ahora vamos a la cara. Primero estoy aplicando un prebase de Milk Makeup, luego estoy aplicando la base de LA Girl Pro Coverage. Me gusta la cobertura y es bien económica también. Me encanta porque sirve para piel reseca. También funciona súper bien para piel que tengan que sea en combinación. También me encanta este corrector de Tarte porque tiene buena cobertura. Ahora voy a comenzar a broncear la cara usando LA Girl Concealer, uno de los correctores de LA Girls, que es en color Beautiful Bronze. Y para comenzar a sellar toda la cara con polvo, estaré usando este bronceador de Anastasia en color Satin. Y claro, para darle un poquito más vida a mi rostro, le estoy aplicando un poquito de este rubor. Ya le dejaré en la cajita de descripción qué color estoy usando. También estoy usando este iluminador en polvo que es de Anastasia, que me encanta, en color So Hollywood. También estaré aplicando un poquito de delineador en la línea del agua del ojo. Y también apliqué un poquito de rímel, como ya ven, en la parte de abajo de los ojos. Y para labial usé un lápiz marrón y un gloss también de Anastasia. Este es el final, el look. Espero que les haya encantado. Muchísimas gracias, mis muñecas, por ver este video. Asegúrense de darle un like, porque en realidad me toma mucho trabajo de hacer esto. Y especialmente cuando estoy haciendo los videos en español y también en inglés. Déjenme saber qué piensan de esto, si quieren que haga más videos así. Pero nada, mis amores, hasta la próxima. La veo. No se olviden que pongamos video casi todos los días, toda la semana, así que no se olviden de venir, checar mi canal, compártanlo porque eso ayuda bastante. Gracias y la veo en el próximo video.